Llamaremos dominio de definición de una función f y lo vamos a expresar de la siguiente forma, como dom de f o simplemente una d, al conjunto de todos los valores de la variable x para los que existe función, es decir, a todos aquellos valores para los que podemos aplicar nuestra f de x. Por ejemplo, si yo voy a comprar libretas, como decíamos antes, yo puedo comprar una libreta o dos, o ninguna, o 25. Lo que nunca podré hacer será comprar una libreta y media o comprar menos 5 libretas. Por lo tanto, el dominio de definición de esta función de comprar libretas será el conjunto de los valores 0, 1, 2, 3, 4 y continuaría hasta agotar las existencias que hubiese en la papelería. Si la función viniese dada como una gráfica o en forma matemática, ahora luego veremos cómo calcularemos ese dominio. También debemos definir el concepto de rango recorrido o imagen de una función, que se escribe como im de f y que no es más que el conjunto de valores de nuestra variable dependiente de la i, que son imagen de algún elemento de X, de nuestro dominio. Veámoslo con unas gráficas para que lo entendamos mejor. Sea esta función que voy a dibujar ahora. Esta función es una función irracional. Para ver el dominio nos tenemos que fijar en el eje de las X. En el eje de las X, si lo vamos mirando, tenemos que ver en cada punto del eje de las X si al prolongarlo existe una función. Por ejemplo, si yo miro este punto, al prolongarlo veo que sí que existe función. Si miro este otro punto de aquí, sí que existe función. Si miro este otro punto de aquí, sí que existe función. Si miro este de aquí, también existe función. Pero, por ejemplo, si miro este punto de aquí, por mucho que me vaya hacia arriba o hacia abajo, no existe función. Por lo tanto, este punto no pertenecerá al dominio. Y los otros que hemos visto antes sí. El dominio de la función, en este caso, por tanto, empezará aquí, que es donde empieza la función, y continuará por donde os estoy marcando infinitamente, pongo una flechita, y eso será el dominio. Generalmente el dominio y la imagen se suelen expresar por medio de intervalos. En este caso, el intervalo que corresponde, si suponemos que este es el punto menos 2, este intervalo será el intervalo que va desde menos 2 hasta más infinito. Aquí, como el menos 2 está incluido, lo incluimos y esto será nuestro dominio de la función. El dominio de la función, bueno, lo voy a poner aquí, será menos 2 hasta más infinito. Así es como se ve el dominio sobre una gráfica, mirando sobre el eje de las X y viendo dónde hay función, en qué trozos hay y en qué trozos no hay función. Vamos a ver ahora cómo veríamos la imagen sobre una gráfica. Para ello dibujo nuevamente otra gráfica. Por ejemplo, esta gráfica que corresponde a una función cuadrática, que es una parábola, ¿vale? Y exactamente lo mismo que antes, pero ahora lo miraremos sobre el eje de las Y. Entonces miramos sobre el eje de las Y, aquí vemos que sí que existe función, de hecho existe por los dos lados, aquí también existe función. Recordad, aunque no lo ponga, que esto continuaría infinitamente, por lo tanto, si seguimos hacia arriba siempre existirá función, si vamos hacia abajo por aquí también existe función, por aquí también, pero si nos vamos aquí abajo ya no hay función, aquí ya no hay función, por lo tanto el dominio, la imagen, igual como antes, pero mirada sobre el eje de la Y, empezaría aquí y continuaría hacia arriba infinitamente, por eso voy a poner una flechita. La imagen también, igual que el dominio, se representa mediante un intervalo. Y en este caso, la imagen de nuestra función f, si este punto de aquí es el punto menos 1 de las y, sería este intervalo que va desde el menos 1 hasta el más infinito. El menos 1 lo vamos a poner cerrado, luego veremos cuándo se pone cerrado y cuándo no. En este caso se pone cerrado porque el punto menos 1 sí que está incluido, y esta sería nuestra imagen de la función. Vale, nosotros ahora vamos a enseñarnos a calcular en funciones expresadas analíticamente, es decir, en funciones matemáticas, el dominio de una función, porque la imagen o rango tan solo es más complicado, es más fácil verlo solo en la gráfica como hemos visto hasta ahora. Si nosotros tenemos, la mayoría de las funciones que tenemos, que suelen ser polinómicas, no tienen ningún problema a la hora de calcular su dominio. Si tenemos una función polinómica tipo f de x igual a 2x menos 3, su dominio son todos los números reales,
eso se escribe con una R, con una primera línea doble o más gruesa, ya que no hay ningún problema al multiplicar cualquier valor por 2 o luego restarle 3. Para las funciones que conocemos nosotros vamos a encontrar dos situaciones en las que sí que puede ser que algunos puntos nos fallen del dominio. Esas dos situaciones son las siguientes. La primera es cuando tengamos funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que tienen x en el denominador. Por ejemplo, 2x más 1 partido por 3x menos 2. Esa función sí que podría ser que algún punto tuviese problemas en el dominio. Y el segundo caso de funciones que van a tener problemas en el dominio es en el caso de las funciones que contengan raíces. No todas las raíces, sino las raíces de índice par. Nosotros, como en este curso solo vamos a ver raíces cuadradas, pues las raíces cuadradas también podrían tener algún problema. Por ejemplo, la raíz de 3x menos 2. Esta función podría tener algún problema. ¿Y por qué estas funciones tienen problemas? Pues en el caso de las funciones racionales, el problema sería porque hay una operación matemática prohibida, que no existe, que no se puede hacer, que es dividir entre 0. En este caso tenemos un denominador y en el momento que el denominador se hiciese 0, pues tendríamos una división entre 0 y eso es una operación prohibida. En el caso de las raíces cuadradas, el problema es que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, lo que tenemos dentro de la raíz nunca podría ser negativo. Vamos a verlo con más detenimiento. Pasamos la página y vamos a ver un ejemplo de una función, por ejemplo, y igual a 1 partido por x menos 2, es una función racional, una función que tiene denominador y podría darnos un problema. ¿Cuándo nos daría el problema? Nos daría un problema cuando este denominador, este x menos 2, se hiciese 0, porque no podríamos hacer la división de 1 entre 0. Para calcular el dominio, por lo tanto, nos interesaría saber los puntos donde este denominador se va a hacer 0, es decir, resolver esta ecuación, la ecuación x menos 2 igual a 0. Si la resolvemos, esta es una ecuación de primer grado muy sencilla, pasando el 2 al otro lado nos da el punto 2, pues este punto 2 es un punto que no nos servirá. De hecho, si hacemos aquí la tabla de valores, x, y, e intentamos dar el punto 2, fijaros que al hacer las operaciones sería 1 partido por 2 menos 2, que eso es 1 partido por 0 y esto no se puede hacer. Por lo tanto, aquí no tendríamos valor, porque 1 partido por 0 es una operación prohibida en matemáticas. Entonces, podemos sacar como conclusión de aquí que el dominio de nuestra función serían todos los números reales menos este punto 2, que es el que falla. Eso se escribe de esta forma. Se ponen todos los números reales, luego el signo menos y luego entre llaves pondríamos el punto que falla del dominio. En este caso el punto 2. Lo vamos a recuadrar y pasamos a ver otro ejemplo. Sea por ejemplo la función igual a 1 partido por x cuadrado menos 2x menos 8. En este caso hacemos lo mismo. El problema es que nuestro denominador x cuadrado menos 2x menos 8 no puede ser 0. Así que lo que vamos a hacer es ver cuándo este denominador es 0. Para esto, en este caso es una ecuación de segundo grado, la resolvemos mediante la fórmula x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a menos b sería menos 2 que es 2 más menos la raíz cuadrada b al cuadrado es 2 al cuadrado 4 menos 4 por 1 por menos 8 es más 32, partido por 2 por 1, 2. Si hacemos estas operaciones da 2 más menos la raíz de 36 partido por 2. La raíz de 36 es 6. Y aquí separamos en dos partes. Por un lado 2 más 6, que es 8, partido por 2, y nos da el punto 4. Por el otro 2 menos 6, que es menos 4, partido por 2, que nos da el punto menos 2. Y estos dos valores, el 4 y el menos 2, son los puntos que no nos van a servir del dominio. Por lo tanto, podríamos decir que el dominio de esta función, dominio de f, serán todos los puntos menos esos dos que hemos puesto ahí. Lo ponemos entre llaves, el punto 4 y el punto menos 2. Yo suelo ponerlos ordenados, de menor a mayor, pero no es necesario. Y ya tendríamos calculado nuestro dominio. A la hora de luego dar valores a la función o intentar representarla gráficamente, siempre tenemos que tener en cuenta que esos dos puntos, el punto menos 2 y el punto 4, no van a poderse representar porque no son puntos del dominio, porque no van a tener su equivalente de variable dependiente.
Veamos ahora unos ejemplos de funciones con raíces. Sea la función, por ejemplo, raíz de x menos 3. Vamos a ver dónde estaría aquí el problema. Pues el problema en este caso se encontraría en que lo que tenemos dentro de la raíz, en este caso x menos 3, nunca puede ser negativo. O dicho de otra forma, x menos 3 siempre tiene que ser un número mayor o igual que 0. Y aquí nos encontramos con la resolución de una inecuación, no de una ecuación. Pero vamos a intentar hacerla. Recordar que las inecuaciones de primer grado en principio se iban haciendo prácticamente igual que las ecuaciones. Pasamos al menos 3 al otro lado, que pasa como 3, y tenemos que los puntos mayores o iguales que 3 son los que hacen que lo de dentro de la raíz sea positivo. Los puntos mayores o iguales que 3, si lo dibujamos aquí, si aquí está el 3, serían todos estos, son todos los mayores, continuaría infinitamente, y el igual sería el punto 3. Bueno, pues esto sería nuestro dominio. Si esto lo ponemos en forma de intervalo, nuestro dominio sería desde 3, contamos el 3 porque está el igual, hasta más infinito. Acordaros que el más infinito siempre lo vamos a poner abierto. Y recuadramos. A la hora de representar gráficamente esta función, pues tendremos que saber que solo la podemos representar en ese trozo, a partir del 3 en adelante. Veamos otro ejemplo de función irracional. Por ejemplo, la función y igual a la raíz de x cuadrado menos 5x más 6. Vale, lo que queremos en este caso es que x cuadrado menos 5x más 6 sea mayor o igual que 0 para que se pueda hacer esta función. Ahora tenemos una inecuación de segundo grado. Recordad que las inecuaciones de segundo grado eran un poquito más complicadas. Lo primero que había que hacer es resolver la ecuación. Si resolvíamos esta ecuación, x era igual a menos b, 5 más menos la raíz de b al cuadrado, 25, menos 4 por 1 por 6, que son 24, partido por 2a es 2. Y esto será 5 más menos, 25 menos 24 es 1, la raíz de 1 es 1, partido por 2, y esto lo separamos en dos partes, por una 5 más 1 que es 6 entre 2, 3, y por la otra 5 menos 1 que es 4 entre 2, 2. Y ahora íbamos a representar gráficamente, si ponemos aquí el punto 2 y aquí el punto 3, vemos que x cuadrado más 5x más 6, a ver si me sale, x cuadrado más 5x más 6 es una parábola. Como su coeficiente a es un coeficiente positivo, es una parábola que va abierta hacia arriba, es decir, que tendría más o menos de esta forma, exagerando un poquito. Y como nos interesa, fijaros aquí, nos interesa la parte donde es mayor o igual que 0, lo que en realidad queremos es los trozos que están por encima del eje de las x, y eso se corresponde a estos trozos de la función que estoy marcando aquí. Estos trozos de la función, si los proyectamos sobre el eje de las x, serán estos de aquí. Y tenemos ya marcados los intervalos que serán nuestro dominio. Nuestro dominio en este caso, un poquito más complicado que el anterior, será este primer intervalo que va desde menos infinito hasta 2. Lo ponemos cerrado, y luego el que va desde 3 a más infinito. Acordaros que para unir intervalos siempre poníamos la letra U mayúscula, que significaba unión. Fijaros que he puesto, esto es muy importante, he puesto estos intervalos, tanto este como este, los he puesto cerrados porque tenemos aquí el igual. Nuestra inecuación es mayor o igual. Al ser mayor o igual, siempre tenemos que tener los intervalos cerrados. Y los infinitos, acordaros, siempre abiertos. Por otra parte, quiero que diferenciéis bien los dos casos que estamos viendo a la hora de calcular el dominio. Tenemos por un lado el dominio para las funciones con denominadores, como estas de aquí, y por otro para las funciones con raíces, como estas de aquí. Se hacen de forma totalmente diferente. Para las funciones con denominadores lo que hacemos es coger el denominador, aquí lo tenemos, coger el denominador e igualarlo a 0. Eso nos dará un punto, o 2 puntos, o 3 puntos, los que sea, y esos puntos se los restamos a todos los números reales. ¿Lo veis? Esos puntos se los restamos a todos los números reales. En cambio, en el caso de las funciones con raíces, lo que hacemos es cogerlo de dentro de la raíz, ¿vale? Y hacer la inecuación lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0. Mirad, aquí también lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0. Y el intervalo
o intervalos que nos dé esa inecuación ya son directamente la solución de nuestro dominio. No tenemos que restar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí y ya continuaremos viendo más ejemplos.